Nunca creí en esas historias de la Llorona que contaban en los pueblos. Para un soldado que ha visto los horrores reales de la guerra en el Magdalena Medio, las leyendas de fantasmas parecen cuentos infantiles. Pero esa noche, mientras patrullaba solo la orilla del río, descubrí que hay cosas más aterradoras que las balas enemigas. Llevaba 3 años en el ejército, destacado en una pequeña base cerca de Puerto Berrío. La zona era estratégica, pero peligrosa. Guerrilla, paramilitares y narcotraficantes convertían ese paraíso tropical en un infierno diario. Esa noche me tocó guardia en el puesto avanzado que teníamos cerca del río, a unos 2 kilómetros de la base principal. El calor era sofocante incluso a las 11 de la noche. La humedad se pegaba a la piel como una segunda capa de uniforme. Los insectos zumbaban incesantemente y la maleza parecía moverse con vida propia bajo la luz plateada de la luna. Todo cambió a la medianoche. Primero fue el silencio. Los insectos callaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Luego, la temperatura bajó drásticamente. En pleno trópico colombiano, de repente podía ver mi propio aliento. Preparé mi fusil, pensando que podría ser una emboscada, aunque ninguna técnica guerrillera que conociera podía explicar estos fenómenos. Fue entonces cuando lo escuché, un llanto apagado que venía del río, un lamento de mujer tan cargado de dolor que me erizó la piel. Mi entrenamiento me decía que podría ser una trampa, un señuelo para atraerme hacia una posición vulnerable, pero algo en ese llanto sobrepasaba cualquier lógica militar. «¿Quién anda ahí?», grité, intentando que mi voz sonara firme, mientras apuntaba mi linterna hacia el río. El llanto continuó, ignorando mi advertencia. Me debatí entre seguir el protocolo, no abandonar el puesto y reportar la anomalía, o investigar si realmente había una mujer en peligro. Activé mi radio, solo escuché estática. Intenté con mi celular, sin señal. Estaba solo. Decidí acercarme con cautela. 20 pasos hacia el río, manteniendo mi fusil preparado y la linterna apuntando al frente. El llanto se hacía más claro a medida que me aproximaba a la orilla. Entre la niebla que inexplicablemente había comenzado a formarse sobre el agua, distinguí una silueta. Era una mujer de espaldas, con un vestido blanco empapado que se adhería a su cuerpo. Su cabello negro y mojado caía hasta su cintura. Estaba de pie sobre el agua, no junto a la orilla, sino literalmente sobre la superficie del río, meciéndose suavemente mientras sus sollozos rompían el silencio sepulcral. Mi entrenamiento se evaporó. Estaba congelado, incapaz de avanzar o retroceder. Una parte racional de mi mente gritaba que huyera, pero otra parte, más primitiva, me mantenía hipnotizado por esa figura imposible. «Señora», mi voz salió como un susurro tembloroso. «¿Necesita ayuda?». El llanto cesó abruptamente. La figura dejó de mecerse. «¿Has visto a mis hijos?», preguntó con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz que no era completamente humana, como si el río mismo estuviera hablando. Mi garganta se secó. Las historias que los viejos del pueblo contaban sobre la Llorona inundaron mi mente. La mujer que, enloquecida, ahogó a sus hijos en el río y luego, arrepentida, se suicidó, condenada a vagar eternamente buscando a sus niños. «No, no he visto a ningún niño», respondí, mientras daba un paso atrás. Lentamente, comenzó a girarse. Debí haber corrido en ese momento. Debí haber disparado. Debí haber hecho cualquier cosa, excepto quedarme paralizado viendo cómo se daba la vuelta. Su rostro, Dios mío, su rostro no era humano. La piel grisácea y agrietada
parecía la de un cadáver que llevara semanas bajo el agua. Sus ojos eran cuencas vacías de las que manaba un líquido negro que podría ser sangre putrefacta, y su boca, abierta en un grito silencioso, parecía desencajada, como si su mandíbula se hubiera roto al caer desde un puente. Sonido de respiración ahogada. «Tú me los quitaste», dijo, y su voz ya no era etérea, sino un gruñido gutural que reverberó en mis huesos. Di otro paso atrás, tropezando con una raíz. La linterna cayó de mis manos, rodando por el suelo hasta iluminar la orilla fangosa, y entonces vi lo que la luz había revelado: pequeños huesos blancos semienterrados en el barro, huesos de niños. Mi mente conectó todo de golpe. Este río había sido testigo de masacres durante décadas. Cuerpos arrojados por guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y sí, también por algunos soldados corruptos. El río Magdalena era una fosa común líquida, y yo estaba frente a una manifestación de todo ese horror acumulado. Yo nunca, balbuceé, pero la verdad me golpeó como una bala. 3 meses atrás, nuestro pelotón había encontrado una familia sospechosa de colaborar con la guerrilla. El capitán ordenó una limpieza. Yo disparé. Todos disparamos. Y los cuerpos fueron arrojados al río, incluidos los de 2 niños. La figura comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el agua. El río entero parecía moverse con ella, como si fuera una extensión de su ser. Las aguas se agitaron, formando pequeñas olas que lamían la orilla cada vez más cerca de mis pies. «Todos son mis hijos ahora», dijo con esa voz imposible, «y tú te unirás a ellos». Mi entrenamiento finalmente reaccionó. Agarré mi fusil y disparé una ráfaga completa contra la figura. Las balas atravesaron su cuerpo como si fuera humo, salpicando agua detrás de ella. Su expresión no cambió. Seguía acercándose. Corrí como nunca en mi vida, abandonando el fusil, la radio, todo. La niebla se había extendido más allá del río, convirtiendo el camino en un laberinto blanquecino. Podía escuchar su lamento detrás de mí, cada vez más cerca. Y lo peor era que ahora distinguía otras voces mezcladas con la suya. Voces infantiles llamándome. No sé cómo logré regresar a la base. Cuando los otros soldados me encontraron, estaba en shock, empapado y con arañazos por todo el cuerpo. Hablaba incoherencias sobre una mujer en el río y niños bajo el agua. El médico diagnosticó estrés de combate. Me sedaron durante 3 días. Nadie creyó mi historia. El capitán me relevó de mis funciones y me envió a evaluación psicológica. Pero sé lo que vi. Han pasado 2 semanas. Estoy esperando el traslado a Bogotá para tratamiento. Cada noche escucho su llanto, más claro a medida que se acerca la medianoche. A veces la veo parada frente a la ventana del barracón, su figura espectral recortada contra la oscuridad. Y siempre hay niños con ella. Pequeñas siluetas que me señalan con dedos acusadores. Esta noche es la última que pasaré aquí. Mañana vendrán a buscarme para mi traslado, pero acabo de mirar por la ventana. La niebla está subiendo desde el río, cubriendo toda la base, y entre la bruma puedo ver su silueta avanzando. No viene sola. Decenas de pequeñas figuras la acompañan. Sé que ha venido a llevarme, y lo peor es que una parte de mí sabe que lo merezco, porque en el Magdalena Medio, la Llorona no es solo una leyenda para asustar a los niños, es la voz de todos los inocentes que el río ha devorado, y ahora ha venido a cobrar otra deuda pendiente.